Hey, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Por acá te envío un fuerte saludo de acá de Chile, te habla el hermano John Michael Vergara, ¿verdad? En esta oportunidad estoy complacido, ¿verdad? De parte del Señor por lo que hoy quiero enseñar, por lo que hoy quiero impartir en el nombre poderoso de Jesús. Había enviado un comunicado, ¿verdad? Por WhatsApp, que por motivos de horario, por motivos de unas cosas que tuve que modificar en mi horario semanal, ¿verdad? He cambiado los días de la publicación de cada video. Ya no lo voy a hacer los lunes, sino los días martes. Amén. Comprometido con cada uno de ustedes, primeramente con el Señor, para darle e impartirle una enseñanza que Dios coloque en mi corazón. Amén. En esta oportunidad quiero enseñar, ¿verdad? De parte del Señor. El tema de hoy es la oración, un arma de guerra. Wow. ¿Por qué? Porque la oración es clave para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y que espiritualmente es un arma de guerra en la cual le hacemos daño al enemigo. Gloria a Dios por esta poderosa palabra. Amén. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familiar y de aquellos que te rodean, que seas instrumento de Dios aquí en la tierra para que ellos puedan conocer la verdad y para que puedan conocer a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy quiero enseñarle, ¿verdad? Quiero ponerle 3 ejemplos, ¿verdad? De grandes hombres que usaron la oración para manifestar el poder de Dios y para derrumbar y derribar las altimañas del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Para aperturar esta enseñanza quiero estar leyendo el libro de Filipenses 4:6. Esto es muy poderoso, amados hermanos. Quiero que escuchen, ¿verdad? O vean esta enseñanza, ¿verdad? Con una gran enseñanza, que abran su corazón, que abran su mente espiritual, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y que atesoren esta palabra en su corazón. Amén. Voy a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y nuestro amigo Espíritu Santo. El tema de hoy es la oración, un arma de guerra. Amén. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. En otras versiones dice que no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Amén. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración es el arma de los cristianos, un arma de guerra, un arma poderosa. Amén. Entonces es necesario para nuestras vidas mantener constante oración. Por eso que aquí Pablo le decía a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Voy a buscarlo mejor en otra versión. Filipenses 4:6 dice de la siguiente manera en otra versión. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, que es un poco más clara, como que un poco más coloquial. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Escuchen bien, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y a veces como cristianos no entendemos esta palabra, o a veces como cristianos nos afligimos por circunstancias que nos pasan en nuestras vidas el día a día. Nos preocupamos, nos angustiamos, nos enojamos, nos llenamos quizás de amargura a causa de circunstancias que nos pasan en nuestra vida o a causa de otras personas. A veces queremos cambiar y transformar a otras personas con nuestras propias fuerzas. Pero déjame decirte que nosotros como hombres no podemos cambiar al hombre. No podemos cambiar a otra persona, sino es el poder de Dios manifestado en esa persona en la cual van a ser transformados. Por eso es muy clara la palabra, o sea, no se preocupen por nada, no se preocupen si alguien los ofende, no se preocupen si alguien tiene un mal carácter, un mal temperamento. No se preocupen si esa persona, ¿verdad? Atentó contra ti.
te perjudicó, quizás blasfemó contra ti, dijo una mentira sobre tu vida. Entonces, no nos preocupemos por esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas nos van a llevar a la tristeza, nos van a llevar a la depresión, nos van a llevar a la angustia, nos van a llevar a la amargura. Entonces vamos a llenar nuestro corazón de amargura, de raíces de amargura en la cual eso prácticamente va a perjudicar nuestra vida espiritual y nuestra vida natural también. Entonces es importante y necesario que cuando presentemos estas circunstancias adversas, oremos simplemente por esas cosas. Queremos que una persona sea transformada, entonces debemos orar y tener la intimidad con el Señor para que el Señor obre en la vida de esas personas. Amén. Entonces por eso es que el tema de hoy es: la oración es un arma de guerra. Un arma de guerra que le hacemos daño al enemigo con la oración. Cuando nos paramos a orar, a interceder, a clamarle al Dios vivo de que haga todas las cosas posibles, en las que no están a nuestro alcance, déjame decirte que Dios la va a hacer posible. Siempre y cuando obviamente sea no por beneficio sino por gratitud, y que para que esa persona por la cual tú estés orando, o el empleo por la cual tú estés orando, o aquello por lo que tú estés orando, sea conocido delante de Dios, y Dios en su tiempo va a obrar, así como lo hizo contigo y conmigo. Yo hoy en día estoy donde estoy, o soy la persona que soy, a causa de que muchas personas intercedieron por mi vida, oraron por mi vida. Entonces hoy en día estoy donde estoy. Hoy en día estoy dándole una enseñanza porque sé que muchas personas oraron por mí. Y hoy en día yo puedo testificar que la oración tiene poder, porque a causa de orar y persistir en la oración, hoy en día parte de mi familia se congrega conmigo. Y eso para mí, de verdad que es un gozo. Eso para mí, yo me siento privilegiado de parte del Señor, porque ha escuchado el clamor de mi corazón, ha visto mis lágrimas por la cual he derramado por cada uno de mis familiares, y aún así amigos, amistades que han visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso hoy yo predico y hablo de las cosas en las cuales Dios ha hecho en mi vida. Dios ha hecho en mi vida. Entonces, la oración es un arma de guerra. Lo podemos ver también en el libro de Daniel, que ahí es donde vamos a profundizar un poco el tema, en la vida de Daniel, un hombre en la cual no se humilló delante de los reyes de la tierra. No se humilló delante de algo, de una proclamación de un rey. Este hombre, ¿verdad?, fue sabio. Este hombre prefirió ser obediente, seguir en lo que él estaba creyendo, ante doblegarse a las cosas del mundo, ante un rey pagano. Este hombre lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 6. Voy a estar leyendo varios textos, ¿verdad?, de este capítulo para no extenderme tanto, pero Daniel fue tan tremendo que no sé si han escuchado, ¿verdad?, la historia que cuando un rey agarró a Daniel y lo lanzó al pozo de los leones, y que estos leones en ningún momento abrieron su boca, pero fue a causa de la valentía que tomó Daniel, porque Daniel sabía que él era íntegro delante de los ojos de Dios. Daniel sabía que en su vida no estaba haciendo nada, ¿verdad?, que fuera a perjudicar su vida espiritual, o que fuera a perjudicar a otras personas. Voy a estar leyendo el libro de Daniel, capítulo 6, voy a leer el versículo 10, dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Porque Daniel, ¿verdad?, para resumir un poco la historia, Daniel era un hombre ante el rey, que era un hombre recto, ¿sabes? Un hombre que tenía sabiduría, un hombre que era respetado por otras personas. Entonces el rey lo tenía en un alto rango, pero a causa de estas cosas hubieron otros, ¿verdad?, a sus alrededores, otros gobernantes, otras personas que quizás querían su posición, que a causa
de la envidia querían perjudicar la reputación de Daniel. Y fueron y aconsejaron al rey a que diera unos parámetros, ¿verdad? Que nadie orara durante un mes, o que nadie pidiera a sus dioses, ¿verdad? Y que el que lo hiciera, ¿verdad?, fuera echado en el pozo de los leones. Y Daniel, aún sabiendo este decreto que había dado el rey, no le importó cosa alguna, porque sabía en quién estaba confiando. Dice la Biblia que más bien él se fue a su cámara, o sea, a su cuarto, a orar 3 veces al día. 3 veces al día. Y a veces nosotros en este tiempo no queremos orar ni 5 minutos, pero sí queremos que la gloria de Dios sea manifestada. Pero ¿cómo Dios va a manifestar su gloria si nosotros ni siquiera oramos 5 minutos? Nos cansamos. Ay, Señor, tengo sueño, tengo esto, tengo aquello, necesito mejor ir a mi trabajo, me paré tarde, sin saber y sin conocer que la oración es un arma de guerra. Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces a veces nos acontecen cosas que nosotros decimos, pero Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por esta tribulación? No, a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos buscando de su presencia, no estamos orando. Le dedicamos más tiempo a un celular, le dedicamos más tiempo al trabajo, le dedicamos más tiempo a las cosas que no tienen sentido en nuestras vidas, que orarle, aunque sea 5 minutos a Dios. 5 minutos a Dios. Pero cuando nos despertamos pasamos más de 5 minutos metidos en un teléfono. O cuando nos acostamos en la noche. Preferimos estar metidos en un teléfono que meditar con Dios. Una de las cosas que me ha enseñado Dios es meditar. Meditar en Dios. Meditar en el día a día. Ver, oh Dios mío, ven acá, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Medito con Dios. Una manera también de orarle a Dios. Dios mío, te doy gracias por el día, por lo que aconteció en este día. Y ahí entonces Dios te va a revelar los misterios del cielo. Te va a revelar los misterios del cielo. Y a causa de una poderosa oración, Dios te libra de muchas cosas. Dios te va a librar de la muerte a causa de que tú ores, o a causa de las oraciones de otras personas. ¿Sabes cuántas personas no han sido libradas de la muerte a causa de una oración tuya y mía? Cuando tú oras por un familiar tuyo, cuando tú oras por un compañero de trabajo, por una buena amistad. Cuando tú oras, la ventana de los cielos se posicionan a tu favor. Y el respaldo de Dios siempre va a estar. Siempre va a estar. Amén. Dice el verso 16. Dice, entonces el rey mandó, porque estos hombres vieron a Daniel que estaba orando y vulgarmente fueron con el chisme, ¿verdad?, ante el rey, a decirle, Señor, ven acá, Daniel no está cumpliendo tu decreto. Parafraseando un poco lo que dice la historia, Daniel no está cumpliendo tu decreto. Entonces, tú no puedes revocar ese decreto porque ya tú lo sellaste, ya tú lo firmaste. Entonces tú tienes que cumplir esa palabra, porque lo que obviamente en ese tiempo, lo que decía el rey, se tenía que cumplir. Y si no se cumplían, obviamente el pueblo iba a estar en contra del rey. Entonces, que con su amargura, el rey no quería enviar a Daniel en el pozo de los leones, porque sabía que Daniel era un hombre que buscaba a Dios, que era íntegro, que era un hombre sabio. Entonces dice la letra, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, porque ya el rey no podía hacer nada. Entonces le dijo, al Dios que tú le sirves. Y así hay muchas personas en la calle que quizás dudan de la existencia de Dios, quizás dudan de Dios porque han orado, pero han orado con una mala intención, ¿verdad? O no han sabido orar, o quizás por cosas que le han pasado en su vida, ¿verdad? Que dudan de la existencia de Dios. Entonces van a haber personas, órale a tu Dios para que me libre de esto. Órale a tu Dios. Van a haber personas así que necesitan una oración, pero a causa de su falta de conocimiento te van a pedir a ti que ores. Entonces es importante, mira lo que le dice el rey, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves, él te libre. El verso 20 dice, y acercándose, porque el rey después que lo mete al foso de los leones, ¿verdad? Al pozo de los leones, donde estaban con los leones, se fue
a su habitación, y dice que ni siquiera los instrumentos de música le tocaron ese día porque perdió el sueño, dice la palabra. Perdió el sueño, quizás no pudo dormir en toda la noche pensando en Daniel. Entonces en la mañana siguiente, cuando él se despierta, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente y el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, en forma de pregunta le dice, ¿te ha podido librar de los leones? El verso 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén, gloria a Dios. El 24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta poderosa palabra. Porque a causa de la intimidad que Daniel tenía con Dios, a causa de las oraciones que hacía Daniel, Dios cerró la boca de estos leones. Dios cerró la boca de estos leones y no tuvo ninguna herida, no tuvo ningún rasguño. A cambio, estas personas que cuestionaron a Daniel, dice la Biblia, lo acaban de escuchar, que aún todavía no habían tocado el fondo del foso de los leones y ya los leones se lo habían comido. ¡Wow! Entonces esto me da a entender a mí de que la oración es un arma de guerra. La oración tiene poder. La oración va a hacer que el enemigo calle. La oración va a hacer que el enemigo huya. Porque la oración también va a hacer que se rompan cadenas, que se rompan los grilletes en la cual el enemigo ha tenido quizás por años oprimiéndote, a ti y a tus familiares. Pero déjame decirte que es necesario que nos levantemos, tanto tú como yo, en oración, a causa de aquellas personas que están en cautividad. Porque Dios vino a ser libre al cautivo. Cristo vino a levantar al paralítico, a darle vista a los ciegos. Y yo estoy hablando espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente. Tengo un buen amigo, un gran amigo, que por respeto obviamente no voy a decir su nombre, pero que tenía un hermano privado de libertad. Tenía un hermano privado de libertad y su madre, obviamente, me imagino que yo como madre, ella sufría, se entristecía a ver a su hijo dentro de la prisión. Hasta que un día este hombre, este varón de Dios le dijo, mamá, quédate tranquila, que él allá adentro está siendo libre, mas tú aquí afuera estás más presa que él, estás más prisionera que él. Claro, porque ella estaba siendo prisionera de la angustia, de la tristeza, de la amargura. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas personas que están afuera libres, supuestamente, pero prisioneros y cautivos espiritualmente. Entonces, hoy debemos preguntarnos si realmente hemos sido libres de aquellas ataduras en las cuales el enemigo por años nos quiso tener. Pero hoy Cristo ha venido a darte esa libertad. Hoy Cristo ha venido a librarte, a desatar cadenas, a quebrantar todo yugo, toda acta, todo decreto del enemigo. Entonces es importante y necesario las oraciones en tu vida y en la mía. Y vamos a ver un ejemplo claro, ¿ves? En Pablo y Silas, grandes hombres de Dios, que a causa de predicar el evangelio lo metieron en una prisión. Pero la Biblia me enseña algo poderoso, algo espiritual. Por eso necesito y es necesario que abramos, ¿verdad?, los ojos espirituales y pedirle sabiduría a Dios. Dios mío, dame sabiduría, entendimiento de tu palabra. Mira lo que dice en Hechos 16:25 en adelante. Estos hombres, Pablo y Silas, estaban prisioneros a causa de predicar el evangelio. Dice la palabra, dice,
Pero a medianoche, orando, escuchen bien, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! A causa de tu oración, a causa de tu alabanza, a causa de tu orarle a Dios, de tu adorar a Dios, hay muchas personas que van a ser libres. Estos hombres se levantaron en oración, en himno, en cantarle a Dios, en clamarle a Dios, en ruego, en súplica. Y los presos los oían. Y a causa de escucharlos, fueron libres, las cadenas se rompieron. Entonces, quizás tú te dirás cuando oras, pero es que a mí nadie me escucha, pero es que Dios no está orando, pero es que esto, pero es que aquello. Déjame decirte que Dios sí lo está haciendo. Dios sí lo está haciendo, solamente que tú a veces y yo queremos mover la mano de Dios y no podemos mover la mano de Dios en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios, en el tiempo Cairo, en el tiempo perfecto de Dios, en la cual Dios va a cumplir cada milagro y cada petición de tu corazón. Pero a veces no lo entendemos, a veces estamos remando en contra de la corriente, cuando en realidad el que lleva la corriente es Dios. La corriente de agua la lleva Dios y nosotros queremos nadar en contra de la corriente y Dios te dice, hey, deja de navegar en contracorriente, que yo soy el que direcciona las aguas. En el sentido donde van las aguas es que yo necesito que tú remes o que simplemente te dejes llevar por la corriente de agua. Pero a veces no, a veces como personas tercas, humanamente no lo queremos aceptar. Pero déjame decirte que la oración es un arma de guerra. En el desierto, cuando Satanás se le presentó a Jesús, hubo allí una enfrentación espiritual, confrontación espiritual entre ellos. Porque Satanás le decía y Jesús le respondía. Hasta que dice la palabra que Satanás se le fue de la presencia de Jesús. Pero era porque Jesús sabía y oraba. Y la palabra también me da a entender de que Jesús hacía todos estos milagros porque en la noche Jesús se la pasaba orando. Jesús aguantó todo lo que aguantó a causa también de orarle al Padre. Porque antes que él fuera prendido, antes que él fuera preso, le estaba orando al Padre. Dios mío, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Parafraseando lo que dice el texto. Y esto lo podemos ver en el libro de Marcos. ¿Ves? Porque antes de Jesús ministrar, de Jesús impartir la palabra, él oraba. Dice la letra, dice en Marcos 1:35 en adelante, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Gloria a Dios. El 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Porque para manifestar estas cosas, él oraba. Antes de manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra, él oraba. Antes de libertar al cautivo, él oraba. Entonces tú y yo queremos que Dios haga, pero no le oramos a Dios. Queremos que Dios sane al enfermo, pero no le oramos a Dios. No buscamos a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque sí, es muy fácil decirle al pastor, a un líder de la iglesia, oye, ora por mí, ora por esto, ora por aquello. Pero ¿y nosotros como cristianos qué estamos haciendo? Porque la responsabilidad no es solamente del pastor o del líder de la iglesia. La responsabilidad también depende de nosotros. Depende de ti y de mí que nosotros busquemos a Dios en la intimidad. Hoy por hoy Dios me ha privilegiado de tantas cosas que yo digo, Dios mío, gracias, no lo merezco. Nada de esto merezco.
pero a causa de la intimidad que tengo con Dios, a causa de orarle a Dios y confiar y tener fe que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a lograr, de que Dios lo va a cumplir en su tiempo, hoy estoy donde estoy. Y hoy le puedo hablar con claridad, con sinceridad, con honestidad y por testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho sobre mi vida. Amén. El verso 30, el verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, hincada de la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Le dice él a Jesús, y Jesús le responde. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¡Wow! Sé limpio. Pero todas estas cosas Dios me las hacía entender, ¿verdad? Cuando yo meditaba en esta palabra, el día domingo meditaba en esta palabra, ¿verdad? Y yo le decía: a ver, Dios mío, que la oración de verdad realmente tiene poder. La oración tiene poder. Y yo me acuerdo una vez del testimonio que le contaba la mamá de este amigo mío, cuando ella entendió que la prisionera era ella estando en la calle. Un día dijo: la oración lo cambia todo. La oración lo cambia todo. Y es verdad, la oración lo transforma todo. Porque cuando usted está afligido y usted empieza a orar, que se arrodilla, clama, le llora a Dios, cuando usted se levanta, usted es diferente. Entonces eso me da a entender de que la oración es un arma de guerra en la cual le hace daño al enemigo. Por eso el enemigo busca de distraerte cuando tú quieres orar. Por eso el enemigo busca, ¿verdad?, de que te quedes dormido cuando buscas de orar. Por eso el enemigo trata de distraerte cuando quieres orar. Porque él sabe que la oración es un arma de guerra que le hace mucho daño al enemigo, que le hace mucho daño al adversario. Entonces es importante de que a partir de este momento, a partir de hoy, y si lo venías haciendo, gloria a Dios, pero que te levantes en oración por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de clase, por el vecino, por la vecina, por tu matrimonio. Amén. Entonces hoy quiero soltarte esta palabra de bendición, de exhortación, de consuelo, de edificación, porque como siempre lo digo, aquí aprendemos todo y lo comparto también con mi familia. Aquí aprendemos todo. Aquí aprendemos todo. Entonces este era el mensaje que quería compartir contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. De verdad que el día a día siempre anhelo de que llegue estos días para predicarle, para enseñar lo que Dios me enseña a mí en la intimidad y lo que me enseña del día a día. Amén. Bendigo tu vida, que prosperes en todas las cosas, como prospera tu alma, que siga buscando de Dios, que te siga fortaleciendo en lo espiritual. Que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que nuestro tesoro sea en los cielos. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que he cambiado el día de publicar cada video a causa de una modificación en horarios que tuve. Pero bueno, para Dios todo es posible. Amén. Así como Dios conoce los anhelos de mi corazón, que es predicar el evangelio, que es enseñar, Él mismo así me da el tiempo, ¿verdad? Un espacio durante la semana para yo grabarles cada video, enseñar cada mensaje que Dios coloca en mi corazón. Y bueno, bendigo tu vida, bendigo la vida de tus familiares, a cada uno de los que estén a tu alrededor, de los que compartas este video. Bendiciones. Recuerde que este canal, ¿verdad?, estoy manejándolo desde acá de Chile, ¿verdad?, sobre el ministerio Miesvir. Que Dios bendiga a cada pastor de este ministerio, a cada hermano. Se les extraña, le envío un fuerte abrazo y saludo a los hermanos allá en Venezuela. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Amén.